Saludo con mucho gusto esta mañana aquí en el estudio de CPS. Marina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Germán? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Oye, pues tema importante que se toca primeramente en el centro del país y nosotros lo aterrizamos aquí para entenderlo un poco mejor y entender también cómo Baja California Sur también se sube a esas propuestas que emanan del centro del país. En esta ocasión sobre la reforma constitucional en materia de paridad sustantiva. La paridad sustantiva, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa muchas cosas. Fíjate que estamos viviendo en estos momentos en el Congreso de la Unión, pues momentos complicados a raíz de la reforma que se ha hecho al Poder Judicial y bueno, todo lo que hemos estado viendo los últimos días. Y en este contexto pasó desapercibida justamente la modificación que aprobaron en el Senado a 6 artículos constitucionales de una iniciativa que envía la Presidenta de la República y que justamente busca fortalecer la paridad sustantiva, entendida no solo como el derecho de las mujeres a la igualdad con los hombres formal, sino real. Es decir, ya la igualdad está en la Constitución de nuestro país. Creo que hay sensibilidad sobre el tema. Sabemos, las autoridades de todos los niveles saben que tienen que impulsar acciones a favor de las mujeres para ir eliminando la brecha de género que existe, para ir eliminando barreras estructurales, para evitar la discriminación, la exclusión de las mujeres. Sin embargo, lo que tenemos con estas reformas es que estas intenciones, estas declaraciones públicas que se hacen a favor de las mujeres quedan ya en la Constitución y se obligará a que el Congreso de la Unión en un plazo de 90 días haga las reformas legales que se requieren y en los congresos locales, bueno, cuando termine el proceso, también tendrán 190 días para hacer reformas a su marco jurídico. La reforma fue aprobada de estos artículos, les decía, en el Senado, está ya en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales. Cuando pase al Pleno y sea ratificada, que seguramente así va a ocurrir, irá después a las entidades federativas, a los congresos locales. Como cualquier reforma constitucional. Para regresar, digamos, al Poder Ejecutivo y que sea publicada en el Diario Oficial y a partir de ahí empezará su vigencia. Pero esta reforma en materia de paridad sustantiva, digamos que ya en la práctica, ¿qué significa? Claro, ahí es otra vez como el problema. Es decir, ¿por qué es el problema? Porque la reforma modifica los artículos, pero después necesitamos leyes que nos digan cómo se va a hacer esto, cuáles van a ser los mecanismos, cuáles van a ser los instrumentos, quiénes van a ser los responsables. Se dice la modificación, etcétera, pero no cómo se va a hacer. Eso debe estar en las leyes. Y después de que esté en las leyes y reglamentos, necesitamos presupuesto. ¿Sí? Por ejemplo, una reforma que reconoce constitucionalmente la desigualdad que hay salarial entre hombres y mujeres. Se calcula, por ejemplo, que un hombre gana entre el 22-30% más que una mujer por el mismo tipo de trabajo. Entonces, se reconoce esta brecha salarial que existe y si bien ya la Ley Federal del Trabajo establece esto, no debe ocurrir a trabajo igual, salario igual, resulta que se tienen que desarrollar una serie de acciones para garantizar que efectivamente en las empresas las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Es decir, está este principio pues ya en la Constitución, pero necesitamos mejores mecanismos en las leyes y luego una serie de instrumentos y de políticas públicas. Yo he hablado en otras ocasiones de cómo la tarea del cuidado que se nos delega a las mujeres de atender la casa, de atender los hijos, adultos mayores, pues reduce las posibilidades de que las mujeres se profesionalicen, tengan una mayor educación, acepten empleos de gran responsabilidad que demandan tiempo. Entonces necesitamos regresar, pienso yo, algunas medidas que había, como por ejemplo las escuelas de tiempo completo o de horario ampliado, porque esto permite que las madres trabajadoras pues puedan cumplir su jornada y luego
luego ir por los hijos. Necesitamos que se abran espacios o centros para el cuidado y la atención de los adultos mayores, para que entonces esta tarea pues no sea solo de las mujeres, sino que el Estado se haga cargo. El propio artículo 4 constitucional, que es modificado, dice que el Estado, y así lo dice, fíjate, tiene que intervenir para eliminar estas barreras y obstáculos. Entonces, está la declaración en la Constitución, necesitamos ahora una reglamentación, y que de la reglamentación nos digan quiénes, cómo y con cuánto dinero se va a apoyar esto. Hay otra reforma muy importante en materia de seguridad pública. Sabemos que México pues es uno de los países con más violencia sobre niñas y mujeres. Tenemos un promedio de 100 mujeres asesinadas al día. Y entonces se incluye, fíjate, para las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia, un principio muy importante, el principio de perspectiva de género. Es decir, tienen que normar, que dirigir sus actuaciones considerando justamente las diferencias que hay entre mujeres y hombres, para que desde la investigación de un delito pueda ser posible que con esta mirada que se fijen detalles de cómo se está afectando a las mujeres, puedan tomar decisiones o hacer investigaciones ya con esta perspectiva. Se habla también ya en la reforma constitucional de que en todas las entidades debe haber una fiscalía especializada para atender delitos contra mujeres en razón de género. Entonces, está en la Constitución, necesitamos la ley y luego necesitamos presupuesto para que operen estas fiscalías, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos todas estas reformas al artículo 4, al artículo 116, al artículo 123, y una también muy importante, un poquito platicábamos de ella la semana pasada de este tema. En el artículo 41 se habla de que todos los gabinetes deben ser integrados paritariamente, es decir, los equipos de trabajo que acompañan a la presidenta, a las gobernadoras, gobernadores y a todas las alcaldesas del país deben integrarse en un número igual de mujeres y de hombres. Esto hay que decir que ya estaba en la Constitución desde el año 2019, sin embargo, si bien lo hemos visto en la presidencia de la República, el sexenio anterior, en este sexenio, no en todos los estados se cumplió, y muy pocos municipios, en muy pocas alcaldías se dio realmente la posibilidad de que se integraran las mujeres a los equipos dirigentes de primera línea. Regresa con más fuerza, es decir, queda mejor expresado ahora con la reforma en el artículo 41. Tendrá que legislarse porque justo ante la ausencia de la ley, pues lo que quedó fue como un poco a la voluntad del gobernante, si ponía o no incluía mujeres en su gabinete. Se refuerza este principio de paridad en la Constitución. Se obligará al Congreso General, luego a los congresos locales a que legislen, y entonces sí veremos justo que de esta paridad formal pasamos a la paridad sustantiva donde realmente tengamos a las mujeres ocupando espacios de primer nivel en la toma de decisiones. Sí, y justamente me imagino que estas fiscalías en las cuales tú mencionas se encargarán obviamente de hacer valer esta paridad sustantiva mediante alguna denuncia o algo que esté pasando en alguna dependencia que no cumpla con ello. Así es. También, fíjate, en ese sentido hay una modificación constitucional que habla de que la autoridad federal en materia de seguridad podrá intervenir en los estados cuando haya algún tipo de delito del fuero común o que va contra la libertad de expresión que se haya realizado, digamos, considerando que hubo aquí un elemento de género. Entonces, esto hará que cuando las autoridades locales no estén cumpliendo con el principio de investigar con perspectiva de género, que se note, digamos, esta falta, podrá intervenir la autoridad federal. Entonces, es una reforma que, te digo, creo que no hemos valorado su importancia, tal vez porque falta un poquito en el proceso legislativo. Los reflectores también están
están en otros lados, y ¿no? porque los reflectores están en otro lado, pero será muy importante para la vida de las mujeres. Pues sí, eso es importante, que de todos modos ya se tomó en cuenta, ya se tiene ahí el tema de, como te lo comentaba, los reflectores en otro lado, no ha vislumbrado esta otra materia de ley importante que ya la tenemos en México y que pues seguramente esto sí sucede en otros países, ¿no? Y se ha hasta ahorita institucionalizado en México, ¿o cómo lo tienes tú pues ubicado? Es muy diferente, es muy diferente. Hay muchos avances en ciertos temas en algunos países, en otros no tanto. Por ejemplo, en Estados Unidos no son muchas las mujeres que están en el poder legislativo, no tienen este tipo de acciones afirmativas, pero sí hay un peso muy importante de las mujeres en la economía, se defiende mejor su posición con relación a la desigualdad entre salarios. Depende mucho de cada uno de los países, pero sí se están retomando buenas prácticas, experiencias exitosas y buscando eliminar esta desigualdad que hay entre mujeres y hombres, modificando la Constitución y luego fortaleciendo, ¿no?, todo las leyes, los reglamentos que se deban aplicar, y el gran reto será efectivamente que veamos esto reflejado en el presupuesto. En el presupuesto y en la vida real. Marina Macarmendia, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el noticiero y estaremos atentos el próximo jueves con otro tema igual de interesante. Con mucho gusto, muy buen fin de semana. Gracias, muy buen fin de semana también para ti. Nosotros vamos a la pausa y ya entramos a la recta final del noticiero con el resumen y también algunos de los mensajes y fotografías que nos hacen llegar aquí a la redacción.